Hola, queridos mortales. El amontonador de nubes os saluda desde el Monte Olimpo. Hoy os quiero contar una de mis historias favoritas. Es el nacimiento de las estaciones y el rapto de mi hija Perséfone por mi hermano Hades. Espero que os guste. Quiero recordar a todos que hay un grupo Facebook y hay un foro que se llaman el Templo de Zeus que están conectados a este canal de YouTube. Lo idóneo es que los del grupo se suscribieran al canal de YouTube y los del canal de YouTube se unieran al grupo de Facebook. ¿Vale? Si no, os caerá un rayo y puedo mandar a Bóreas a que os inunde de borrascas. Así que cuidado conmigo. Bien, vamos allá. ¡Feliz primavera desde el hemisferio norte! Sé que para algunos de vosotros vivís en el hemisferio sur y bueno, obviamente para vosotros este mito no concuerda, pero tenéis que tener en cuenta que es un mito desde el punto de vista heleno y claro, es un mito desde el punto de vista del hemisferio norte. Este mito era de los preferidos por los aqueos y trata del el ciclo de vida y muerte que era muy importante dentro de su mundo, dentro de su psique. Para que veáis, el solitario Hades, mi hermano, que aquí lo tenéis, que muchos lo conocéis por Saint Seiya, los caballeros del zodiaco. Sí, bien. El solitario Zeus estaba contemplando a su sobrina Perséfone, que estaba jugando cerca de la laguna Estigia, y se quedó prendado de sus encantos. Quiso casarse con ella. Entonces me pidió la aprobación a mí, a su hermano Zeus. Era consciente que su hermana, Demeter, que también era la mía, se pondría a la boda. Bien, Hades emergió en su carruaje majestuoso, lleno de corceles negros, como un caballero, y la raptó. Ella estaba recolectando flores en Sicilia, según la mayoría de tradiciones. Estaba acompañada de las ninfas de Artemisa. Perséfone y Demeter solían juntarse mucho con Artemisa y el séquito de Artemisa en los bosques. Hades, mi hermano, el señor del inframundo, capturó a mi hija Perséfone y se la llevó consigo al Hades, sin que las ninfas se pudiesen percatar. Mi hermana Demeter quedó devastada al perder a su amada hija y por tanto castigó a las ninfas, transformándolas en sirenas. Y es una de las explicaciones sobre el origen de estos seres. Demeter buscó a su hija sin descanso durante 9 días con sus respectivas 9 noches, sin probar bocado ni beber, y llamando infructuosamente a su hija. Tan desconsolada estaba la pobre Demeter, que mientras recorría la tierra, toda la vegetación se volvió estéril. Hécate, la diosa de las encrucijadas y una de mis mensajeras favoritas, fue la única que se acercó a consolarla y le contó que oyó gritar a Perséfone de que había sido raptada, pero no averiguó quién fue. Pero, según Hécate, es posible que Helios lo supiese. Helios era el sol y Helios todo lo ve.
y por tanto sabría el paradero de Perséfone. Acudieron a Helios y les contó que Perséfone fue capturada por Hades para que se convirtiera en su consorte en el reino de los muertos. Helios trató de consolar a Deméter y le dijo que Hades era un gran partido, era su hermano, era el señor del inframundo, sería un excelente marido y aparte tenía mi aprobación. Pero Deméter estaba muy enojada y se negó a volver conmigo al Olimpo. Dejó de lado todas sus funciones. La vida vegetal pereció y los campos se volvieron yermos hasta que el hambre devastó la tierra, porque de la tierra no brota nada. Entonces yo, Zeus, envié a Iris, mi mensajera favorita, para que persuadiese a Deméter a regresar al Olimpo, para ejercer su papel de diosa de la agricultura. Mi hermana Deméter se negó. Había fijado su residencia en Eleusis, donde le llegaron a erigir un templo, y permaneció un año, y se negó. La única posibilidad que mi hermana dejó era que Perséfone debía regresar con ella. Entonces yo, Zeus, mandé a Hermes a parlamentar con mi hermano Hades para que lograse acceder a que Perséfone volviera con Deméter. Lo cierto es que Hades se había enamorado de verdad. Hades, que siempre había sido taciturno, siempre había sido solitario, callado y silencioso, estaba muy enamorado de Perséfone. Entonces Zeus, yo mandé a Hermes que comunicase a Deméter que su hija podría regresar con ella, porque yo, Zeus, llegué a un acuerdo para que Deméter accediera. No fue fácil, pero finalmente se impuso la cordura. La estancia de Deméter en Eleusis, en cambio, fue fructífera, ya que enseñó a Trictolemo las artes de la agricultura, que posteriormente fue el primero en implantar las técnicas agrícolas por toda la Hélade. Sin embargo, Hades tenía que obedecer la orden que yo le dicté. Sin embargo, había una especie de acuerdo. Si Deméter probaba la comida de los muertos, no regresaría. Hades le ofrece 6 granos de granada. La granada era el alimento sagrado del inframundo. Por tanto, por cada semilla que tomase Perséfone, la obligaba a permanecer con él un mes. Hay versiones en las que Hades la engaña, pero otras Perséfone las devora por buen gusto, ya que había visto en su oscuro tío y marido a un dios implacable, perverso, pero galante, noble y enamorado. Así,
Perséfone prueba las 6 semillas. Por tanto, queda obligada a permanecer por cada semilla un mes en el inframundo. Se llegó a un acuerdo. Así, Perséfone vuelve cuando llega la primavera con su madre Deméter y puede estar en el Olimpo o bien puede estar en los bosques con Artemisa. Sin embargo, con la llegada del otoño, tiene que volver al inframundo. Perséfone llegó a ser, de forma dual, reina del inframundo y la diosa de la primavera. Sin embargo, ella tenía algo que mi esposa Hera no tenía, ni tampoco Anfítrite, la esposa de Posidón, tuvo. Perséfone era la igual de Hades. Es decir, ellos, cada uno, tenía el mismo valor en el inframundo. Cuando los muertos llegaban al inframundo, Perséfone era la que solía recibirles, porque porcentualmente muere más gente en los meses gélidos que en los meses estivales. Muchos griegos decían antes de morir: pronto me reuniré con Perséfone. Perséfone personifica la renovación de la tierra en primavera, ya que vuelve con su amada madre, el amor de una hija con una madre, que de júbilo hace reverdecer los prados. Este mito es bello porque está el amor materno, pero también el amor conyugal. Como una hija logra saber encontrar el equilibrio entre su esposo y su madre. Los griegos explicaban todo, explicaban el paso del tiempo, cómo había meses que podían durar más que otro, y eso simbolizaba que Perséfone a veces hacía trampas y a veces le gustaba estar más con su madre, conmigo o con Artemisa en los bosques o en el Olimpo, pero a veces le gustaba estar más en el inframundo. Por tanto, este mito es uno de los más bellos. Es un himno homérico a Deméter, que es la primera referencia que hay de este mito, un poema épico de autor desconocido, que antaño se atribuyó al gran Homero, ya que tenía una estructura similar y data de la primera mitad del siglo IV a.C. Tiene 495 versos y está compuesto en hexametros como la Ilíada o la Odisea. Para muchos griegos era el mito más querido. Tuvo variantes, pero en todas el resultado es similar. Yo, Zeus, os lo he contado del mejor modo que me ha sido factible. Un mito que los seres humanos han representado en múltiples representaciones artísticas y aparte sirvió para explicar el transcurso de las estaciones y su influencia en las cosechas. Es también un relato que muestra el estrecho vínculo entre madre e hija. Si eres madre o hija, te animo a contar esta bella historia a tu Deméter o a tu Perséfone. Y no te olvides de Hades, como este mito influyó incluso, si os fijáis, para el cuento de la Bella y la Bestia. Como
Incluso Hades, que era el menos agraciado de mis hermanos, tenía también su corazoncito. Incluso algunos ideólogos han llegado a la conclusión de que Perséfone es la que empezó a desarrollar el síndrome de Estocolmo. Ese síndrome en el que la cautiva se enamora de su captor. Sin embargo, Hades y Perséfone fueron un matrimonio muy bien avenido y consolidado. Para muchos está considerado el matrimonio divino más estable. Yo no puedo decir lo mismo. Sin embargo, para algunos autores más contemporáneos, este mito es el que representa la Trinidad helénica de dioses. Se une forzosamente con la triple diosa prehelénica. Yo engañé a mi esposa Hera para que se casara conmigo. En cambio, Zeus, yo logré que Hades raptara a Perséfone. También, por su parte, mi otro hermano Poseidón la poseyó en contra de su voluntad. Esto es una alusión del poder patriarcal griego en contraposición a misterios agrícolas femeninos arcaicos en tiempos primigenios de pueblos pretéritos que fueron sometidos por los griegos. También es una muestra de la evolución del ciclo de vida y muerte, cómo Deméter es la deidad griega que representa el rol de Dios Madre. También representa la fertilidad de la vida que nos alumbra y la naturaleza, los alimentos que nos nutren. La palabra antigua para madre es metro, que forma parte del nombre de Deméter, que en este mito representa el vínculo entre madre e hija. Este relato celebra la maternidad, pero paradójicamente la hija acaba acabada con el Señor de los muertos. Sin embargo, si os fijáis, enterramos a los muertos en la tierra, en la misma tierra en la que florecen plantas. La tierra une a Hades y a Deméter por Perséfone, diosa de la primavera, de las flores que están floreciendo en el hemisferio norte, y también reina del inframundo. También hay una transición de Perséfone entre el mundo femenino y el mundo masculino. El mundo femenino representa la vida. ¿Por qué? Nacemos de una madre y la mayoría de las veces los griegos morían a manos de hombres. Por tanto, Perséfone se divide entre la vida, la luz y la maternidad que representa a su madre y las estaciones cálidas. Y en contraposición tenemos la penumbra, el reino de los muertos y el matrimonio con su captor. Es hija de la vida, diosa de la primavera, pero tiene la melancolía de la caída de las hojas. Y ahí debe volver. Y Deméter se pone triste cuando su hija se va y la tierra se pone marchita. Sin embargo, cuando Odiseo, que muchos conocéis como Ulises, va al inframundo, se refiere a ella como la reina de hierro. Deméter representa la maternidad. Es la diosa de la tierra y la agricultura, que nos proporciona alimento y nos alumbra. Pero cuando llega el invierno es el momento de Hades, que también tienen vínculo con la tierra. Para los griegos, los muertos que no eran enterrados deben esperar 100 años para llegar al Hades. En cambio, la granada, que está en este mito muy presente, simboliza la fecundidad, pero también tiene un componente erótico y sexual. Hay una similitud entre los genitales femeninos y una granada partida por dos, si os fijáis. Platón, el gran filósofo Platón, era un devoto de Deméter
y fue el primero que se atrevió a incluir a mi hermano Hades en el Panteón Olimpo, algo que fue una conmoción, ya que era un dios importante. No le mencionaban, por eso hay pocos mitos que le hacen referencias. Muchos helenos, cuando estaban cercanos a morir, sonreían, como dije antes, y esperaban encontrarse con mi hija Perséfone en el Hades. Yo, Zeus, espero que os haya gustado. Y como suelo decir, la antigua Grecia y sus mitos, aunque formen parte del pasado, nos ayuda a entender el presente y sentar las bases de nuestro futuro. Feliz primavera a todos los del hemisferio norte. Feliz otoño a los amigos del hemisferio sur, del otro lado del Atlántico, que en aquellos tiempos aún no era conocido para los griegos, y que entiendan que es un mito griego. Yo, Zeus, el amontonador de nubes, el padre de todos, el señor del rayo, os desea una feliz primavera a los del hemisferio norte y un feliz otoño a los del hemisferio sur. Y con mi hermano Hades nos despedimos. Sean felices, queridos mortales.